Hola, hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el tema 4 de aprender a comunicarse, donde pues abarcaremos 4 subtemas que más adelante pues se los daremos a conocer. Entonces, pues iniciamos con la presentación. Ok, pues como les mencionaba, el tema es el tema 4, aprender a comunicarse. Mi equipo está conformado por Benítez Pérez, Luis Miguel, Hernández Reyes, Freddy, Medina García, Mayra Isabel, Pacheco Silva, José Eduardo, Pérez Pérez, Ricardo y su servidor, Rodríguez Hernández, Kevin Said. Ok, el tema 4, que es aprender a comunicarse, tiene 4 subtemas. El primero, el 4.2.2, es escribir para pensar y pensar para escribir. 4.2.2.1, valoración del vocabulario personal. 4.2.2.2, escribir para comunicar ideas, pensamientos y sentimientos. 4.2.2.3, redacción de trabajos académicos. Ahora bien, pasando a lo que es una introducción al tema, aquí lo que es la comunicación es considerada como la transferencia de información entre un emisor a un receptor, con el poder de palabra que sirve como apoyo para ideas, reflexiones, de igual manera crear textos, además de que el vocabulario tiene que ser el correcto, así como la expresión emocional y la información, ¿no? La información que demos. En este caso, pues el emisor es la persona que da el mensaje, que habla, que dice las palabras, y el receptor entonces es quien entiende ese mensaje, quien recibe la idea, ¿no? Entonces aquí, eh, la diferencia que existe entre el lenguaje escrito y el hablado es que en el hablado pues siempre hay mayor exigencia de exactitud, ¿no? Debido a que pues ha sido como un objeto o una herramienta en donde tiene mayor importancia o mayor auge para la resolución de conflictos. De esta manera podemos decir, ¿no? Además podemos, incluyendo lo que decimos cuando hablamos con los demás, influye de cierta parte cuando decimos un mensaje, influye lo que es el tono de voz, las expresiones faciales que hacemos, así como el lenguaje del cuerpo, que por lo regular pues se mueven las manos, ¿no? Cuando estamos hablando. Escribir para pensar y pensar para escribir. Nos dice el tema de qué va a tratar. Sabemos que es muy importante el hablar, el saber pensar y también el saber escribir. Por eso van mucho de la mano porque pues para poder escribir tenemos que pensar. Para pensar pues tenemos que tener esas ideas en las que las vamos a plasmar en un texto. Tenemos que también primero tener en orden todas las ideas en mente para que después podamos transcribirlos a elaboración de textos o plasmarlos de diferentes maneras, ya sea como en algún ensayo. Es muy importante también ejercitar y darle dedicación y esfuerzo a esto porque pues nos ayuda mucho también al pensamiento y a mejorar nuestra escritura. Es necesario pues también que, que escribir se aprende escribiendo. Por ello lo más recomendable sería que ejercitar siempre la escritura para que no tengamos ningún error así, por así decirlo, ortográfico. No, también no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a hacer grandes ensayos o así, algún otro tipo de texto, porque pues necesitamos practicar y practicar para tener mejores resultados. Por ejemplo, cuando nacimos no nacimos escribiendo o hablando. Tuvimos que practicar mucho para poder aprender.
nada más agotador y difícil que pensar, cuando debería de ser una función natural. Es muy simple explicar esta pequeña frase, puesto que constantemente estamos pensando en más de una idea y es difícil porque pueden llegar a ser un tanto irracionales poderlas plantear y expresárselas al mundo. Es por eso que es muy bueno escribir lo que vamos o lo que estamos pensando y como vamos pensando, vamos escribiendo. Escribir hace real lo que piensas y lo pone en el mundo real. Esto permite que tengas una idea clara y que lo que estés pensando sea coherente. Escribir y pensar trae desarrolla muchas habilidades para las personas, como el ser asertivos, aprender a comunicarse con el medio que los rodea. Ahora, en el siguiente subtema, que es la valoración del vocabulario personal, pues como podemos observar allí, el primer punto es la misma valoración del vocabulario personal, porque tenemos que esta valoración del vocabulario es la importancia que se le da del, del uso diario al lenguaje propio. Entonces, aquí es cuando nosotros como personas eh, valoramos esa manera en la que nos comunicamos con las demás personas, ¿no? Porque es el lenguaje que nosotros utilizamos con los demás. De la misma manera, pues la lengua es como una herramienta de comunicación, por lo tanto, pues está íntimamente relacionada con lo que es el uso diario. Entonces, pues de igual manera, me influye mucho estos dos puntos porque se relacionan y se utilizan en lo que es, pues, cotidianamente, ¿no? O sea, en lo que hacemos a diario, en nuestras actividades, pues, pues solemos hablar o utilizar un lenguaje determinado según la actividad que estemos haciendo. Ahora bien, el vocabulario, pues, como el punto está ahí, abarca muchas ramas, porque, pues, bueno, abarca muchas ramas y también forma parte de lo que es el léxico personal, ¿no? Porque como con las reglas que tienen las palabras, pues formamos lo que son las oraciones y con eso pues nos comunicamos con las demás personas, ¿no? Entonces tiene determinadas reglas de cierta manera. Un ejemplo de esto y muy claro, pues por ejemplo, la ciencia necesita un vocabulario científico, pues ya que en muchos casos se necesita como que expresar fenómenos partiendo de palabras apropiadas, ¿no? O de palabras clave y que pues aquí entra eso del vocabulario científico, en el cual permite generar distintas teorías distintas teorías sobre la ciencia con el vocabulario correcto y respectivo. Y también pues el otro punto que está ahí es evaluación del lenguaje, que una vez que se tiene el vocabulario científico, alguien más pasa a evaluarlo cuando le da lectura, ¿no? O sea, si se entiende, si está bien escrito, así como la imagen que vemos ahí, de que pues va poniendo las fórmulas y las va uniendo. De cierta manera, pues los científicos entienden esto de si está bien escrito, si está bien relacionado, pues lo van a entender bien sin ningún problema. Continuando con el subtema de la variación del vocabulario personal, nos damos cuenta que esto es muy importante, ya que cada una de nosotros como personas utilizamos en nuestra comunicación diaria un número de palabras habituales. Esto conformaría nuestro vocabulario personal. Esto quiere decir que cuanto más mayor sea el número de vocablos que utilicemos, mayor será nuestra capacidad para comunicarnos. Continuando con el punto 2, su clasificación de verbos y palabras está porque cada día aparecen nuevas ideas y tendencias que se convierten en palabras. Esto quiere decir que nuestro vocabulario no va a ser fijo, ya que surgirán palabras nuevas y podrán estar o no siempre utilizándose. Puedes cambiar, por favor. Eh, Esto quiere decir que también todas las personas tienen su propio vocabulario,
cada uno de nosotros conforma su vocabulario como cree que es una forma correcta de hablar. Esto quiere decir que hay profesionistas que tienen su propio vocabulario o cada uno de nosotros va a utilizar su vocablo que pueda. Un ejemplo podría ser cuando vamos al doctor y nos lo explican científicamente, que nos dicen todo lo que tenemos y uno como persona a veces no entiende y dice, ya en otras palabras, ¿cómo sería? Ese sería un ejemplo. Y esto sería una explicación sencilla, ya que al darnos esa explicación ya nosotros entendemos. Un ejemplo más podría ser en una entrevista, ya que el entrevistador utiliza un tipo de vocablo y aquí se determina eso, ya que si utiliza un bueno y correcto o si utiliza uno vulgar o indecente. Escribir para comunicar ideas, pensamientos y sentimientos. En nuestras vidas como seres sociales es necesario tener la habilidad y practicarla de la escritura, ya sea para comunicar en cualquier momento y en cualquier ámbito de nuestras vidas un mensaje o una información a cierto público o una persona. Siguiente. Al escribir es necesario tener en cuenta ciertas normas en general para que nuestra estructura sea coherente y tenga sentido para los que vamos a transmitirla. Como paso uno es tomar conciencia de lo que vamos a hablar y es tener en cuenta cómo lo vamos a estructurar para el tema en general del que vamos a hablar. El paso dos es llevar al papel aquello que pensamos. Es tomar ideas, pequeñas ideas, y estructurarlas de manera jerárquica que le den un sentido de orden a nuestro escrito. Como paso tres es comunicar a otros con ellos y conmigo. Es entender cómo la comunicación, qué tipo de comunicación voy a establecer con el que va a recibir mi mensaje y qué tipo de lenguaje es el correcto para que le llegue mi mensaje a esa persona. Conectarse con el público es el paso en el que nosotros tenemos que llamar la atención del espectador para que tenga la atención en nuestro mensaje y lo capte como debe. El paso 5 es el objetivo de comunicar hechos y acontecimientos. Esto quiere decir que lo que nosotros estemos hablando con nuestros mensajes, nuestros escritos y en general, es dar a conocer lo que realmente trata el tema, ya sea informar, educar o informar sobre un hecho o acontecimiento. Y el sexto es lo que dije, es informar y educar sobre el tema. Durante la capacidad y el aprendizaje de que tenemos al escribir, tenemos que encontrar la motivación para seguir con el tema y transmitirlo a los demás. Cuando establezcamos un orden en nuestro mensaje, tenemos que saberlo transmitir y que llegue a lo más posible a todo lo que queremos comunicar y a quienes queremos comunicar. Y como paso 3 es encontrar un lenguaje en común que establezca la relación entre el lector y al que le va a llegar el mensaje. Se necesita estar capacitado para exponer con claridad y de forma escrita e inteligible para responder ante el mundo. Bueno, yo les voy a explicar lo que es una redacción de trabajos académicos. Para abrir el tema, comencemos con qué significa. Pues aquí un trabajo académico es un texto elaborado en torno a un tema y debe redactarse aplicando unas normas relativamente establecidas. El destinatario de todo trabajo académico es siempre un lector culto, supuestamente ignorante del tema que vamos a desarrollar. Por ejemplo, aunque el profesor y tus compañeros sepan de lo que va a tratar, nunca debes obviar que el trámite de presentar el tema es en la introducción. El trabajo académico se compone necesariamente de cuatro partes muy diferenciadas. Como primer punto tenemos lo que sería la introducción, que es la presentación del tema y del plan de trabajo que vamos a seguir.
el desarrollo, que es un examen del tema y oposición de tus puntos de vista. La conclusión, que sería el balance de las ideas o valoración general de la información presentada. Y las fuentes de consulta, que sería la presentación de la bibliografía, documentación web, otros documentos de consulta y en su caso, nombre de los expertos consultados. Para comprenderlo más, ahora vamos a hacer una pequeña resolución de cómo elaborarlo, o sea, serían sus pasos. Como número 1 tenemos formular el tema del trabajo. Aquí lo que nos dice es que hay que escribirlo como si fuera una pregunta o una frase. Hay que procurar extraer los conceptos más importantes o las palabras clave para probar si es fácil obtener información a través de unas herramientas que nos ofrece la biblioteca o las redes que nos ponen a nuestro alcance en Internet. Como punto número 2 tenemos contextualizar nuestro tema. Nosotros debemos de buscar una o más fuentes de información en general para documentarnos. Esto nos llegará a servir para comprender el contexto del tema y conocer el estado actual de lo que sabemos. Las fuentes más normales para encontrar información en general serían las enciclopedias, diccionarios y manuales, tanto en papel como electrónicos. Todas estas obras a menudo nos ofrecen bibliografías, todos los libros y artículos que nos permiten encontrar más información. Punto número 3. Encontrar en libros, revistas, audiovisuales, entre muchas más. Aquí hay que buscar en el catálogo de la biblioteca libros, revistas, audiovisuales y otros materiales interesantes relacionados con el tema de trabajo que hayamos elegido. Punto número 4. Encontrar artículos de revista. Lo que nos dice es que hay que buscar en diferentes bases de datos y artículos de revistas relacionados con el tema de trabajo que hayamos elegido, como en el punto anterior. El punto número 5 está algo relacionado a los otros dos anteriores, que sería encontrar recursos en Internet, que sería buscar en guías, temáticas, recursos web, ya sean seleccionados o bien que hayas utilizado en buscadores disponibles en Internet como los conocemos, que sería Google, Firefox, YouTube, Chrome, Internet Explorer, etc. Punto número 6. Evaluar nuestros recursos hallados. Aquí esto es muy importante, ya que hay que analizar críticamente nuestras fuentes localizadas para distinguir la información académica de calidad, o sea, la más importante. Encontraremos aquí una lista de preguntas para comprobar si son verdaderas al material localizado, así como nuestros recursos que ya buscamos según el tipo de material o tema que hayamos elegido. Como penúltimo paso tenemos redactar el trabajo. Ya hechos todos los demás pasos y que ya se haya realizado la búsqueda y evaluado todos los recursos encontrados, sería el momento de ponernos a escribir y pensar para nosotros la biblioteca que facilita algunos recursos de ayuda para la redacción del trabajo. El último paso sería citar los recursos seleccionados. Aquí esto ya sería lo más fácil. El trabajo aquí debe estar, bueno, se debe documentar las fuentes bibliográficas utilizadas. Nuestro profesor o tutor aquí nos indicará qué modelo de citación debemos de seguir para referenciar aquellos libros, artículos, páginas web, imágenes que hayamos utilizado nosotros. Aquí la que más se utiliza por lo general nos las piden en formato APA sexta edición. Para comprenderlo un poco más, un ejemplo muy claro sería que un texto académico nos hace referencia a nuestros trabajos propios en nuestro ámbito estudiantil, por ejemplo, lo que sería una monografía, un ensayo, comentarios de textos, artículos de revistas, ponencias, tesis, entre muchos más. La mayoría de ellos manejan un lenguaje formal y riguroso. Bien, los dejo con mi compañera para que les presente una pequeña conclusión. Finalmente, consideramos que la palabra es un símbolo parcial que nos permite
Al combinarla con otras palabras, dar cuenta de un hecho o una historia. Además, es importante el saber hablar y el saber escribir para poder desarrollar en el ámbito social y profesional. Es por eso que se debe tener en mente que siempre debe existir la práctica y conocimiento de cómo aprender a comunicarse. Sir Francis Bacon decía que el leer hace completo al hombre, el hablar lo hace expedito y el escribir lo hace exacto. Muy bien, y pues finalmente, esta es nuestra bibliografía. Esto sería todo de nuestra parte.